Genética general. Teoría cromosómica de la herencia. Parte 2. Y entramos en lo que se conoce como meiosis. Lo primero que debemos aclarar es que la meiosis no es un ciclo. A diferencia de la mitosis, los productos de la mitosis pueden reingresar en otro ciclo de mitosis, en tanto que los productos de meiosis no pueden reingresar en otro ciclo de meiosis. Otra cosa que hay que aclarar antes de iniciar este recorrido es que este gráfico tiene una cantidad importante de errores que iré remarcando a medida que avancemos, pero dado que es uno muy difundido, lo utilizaré como base para ir haciendo la explicación. Lo primero que tenemos es la madre célula de las gametas o meiosporos, y que está en interfase, donde hay un representante de cada cromosoma, es decir, una molécula de cada cromosoma, indicadas en este esquema como esta molécula larga, violeta, homóloga de esta naranja, y este cortito, homólogo de este naranja. Hay una molécula de ADN de cada uno de los representantes. La célula está en interfase y tiene 2C y 2N. La célula está en interfase y tiene 2C y 2N. ¿Qué significaban estas siglas C y N? Recordemos, C es el contenido de ADN en una gameta, es decir, es la cantidad de ADN en picogramos, es decir, en peso, de ADN que contiene una gameta. No estamos hablando de número de cromosomas ni nada semejante, sino que sería el equivalente al peso de ADN que tiene una gameta. N, en minúscula, es el número de cromosomas que hay en la gameta. Y X, en minúscula, es el número mínimo de cromosomas con toda la información necesaria para organizar al individuo. Independientemente de que con ese X no podamos organizar a ese individuo. ¿Sí? Tengamos en cuenta estos valores porque van a ir cambiando a lo largo del proceso celular. Luego pasa por la fase S, que no es una interfase, en el que habíamos quedado que las moléculas de ADN se duplican. Por lo tanto, esta molécula de ADN tiene su molécula hermana, esta molécula de ADN tiene su hermana y estas también. Por lo tanto, el contenido de ADN, ¿sí?, que era 2C, se multiplica por 2 porque se duplica la cantidad de ADN. Por lo tanto, pasa a tener 4C. En tanto que el individuo sigue teniendo 2N. Uno de los errores que debemos empezar a marcar de este esquema es que en este estadio, interfase, después que se duplicó la cromatina y que ya tenemos las dos cromátides hermanas, no se separan las cromátides como si fueran en mitosis, sino que se mantienen paralelas y unidas porque están presentes las cohesinas y tampoco se visualiza tan claramente el centrómero, dado que la construcción primaria aún no está entrando en actividad. El paso que viene a continuación se llama profase 1. En esta profase 1, uno de los hechos que ocurre, pero no el único, es lo que se conoce como intercambio o crossing over. Nuevamente, en esta profase 1, hay un error en el momento del intercambio. Más adelante veremos cómo es realmente esta imagen, pero por el momento quedémonos con esto que es lo más difundido. Sepamos que está mal. En la profase 1 se mantiene el 4C
como contenido de ADN y el 2N como número de cromosomas presentes en la célula. La profase 1 se divide en varios estadios. La profase 1 ocupa desde paquitene hasta la prometafase 1, si se quiere. Hay muchos estadios en el medio. Esta imagen es de una cuculcaña, que es una araña. Como verán, no se observan los centrómeros en ningún lado, sí se observan los cromosomas homólogos de manera paralela. Las moléculas de los cromosomas homólogos ya tienen en este estadio las cromátides hermanas. Y lo otro que se hace visible son como pequeños objetos negros, mayores compactaciones, que se conocen con el nombre de cromómeros. Los cromómeros son sitios donde la molécula de ADN se condensa más y es específico de cada cromosoma el orden de los cromómeros. Y esto permite el reconocimiento mutuo de cromosomas homólogos. Los dos cromosomas homólogos presentan estas mayores compactaciones o cromómeros en los mismos lugares. Fíjense, este cromosoma presenta estos cromómeros que les permite identificarse y saber que son homólogos. Nuevamente repito lo que dije en la presentación anterior. La meiosis la vamos a teatralizar, vamos a hacer dialogar a los cromosomas como para darle mayor dinamismo y que no sea algo tan técnico lo que se hable y que pueda ser captado con mayor facilidad. Esta imagen es de un paquitene de una licosa, una araña lobo, una araña de jardín. Y como verán, nuevamente están los dos cromosomas homólogos de manera paralela, ¿sí? No se separan en las puntas como estaba en el esquema. Vuelve a haber cromómeros que permiten la identificación de los cromosomas homólogos. Y lo que estamos viendo en cada línea negra es el cromosoma homólogo con su cromátide hermana. Habitualmente llamamos paquitene a todo lo que sea de ese estilo que acabamos de ver. Suele ser la primera aproximación a la meiosis y cuando gente que no está con mucha experiencia observando el microscopio agrupa a todos estos estadios como paquitene. Pero el paquitene es el nombre que reciben un montón de estadios, ¿sí? Y los estadios que se suelen englobar en paquitene son leptotene, cigotene y paquitene propiamente dicho. También puede usarse la palabra paquiteno según la bibliografía en la cual ustedes paren a leer estos estadios. Entraremos a detallar lo que pasa en leptotene. Los cromosomas se observan como filamentos. Hay ya cromátides hermanas, dado que venimos del proceso de síntesis. Acabamos de salir del estadio de síntesis y ya están armadas las cromátides hermanas. A pesar de que están armadas las cromátides hermanas, faltan sintetizar pequeñas regiones de reconocimiento homólogo de cromosomas. Y están los cromómeros, como bien hablábamos recién, que se forman, no se ven al microscopio óptico claramente si no tenemos una buena definición, pero se observan algunas estructuras más oscuras que permite la identificación, como vimos en la imagen de recién. Ahí tenemos los cromómeros. Heteropignótico, distinto color, positivo. Y los telómeros están anclados a la membrana nuclear. Los cromosomas no están sueltos en el medio del jugo nuclear, sino que ambos extremos están unidos a la membrana nuclear. Durante este proceso, la membrana nuclear empieza a hacer una movilización de los ácidos grasos que la componen y lleva a todos los telómeros a una placa específica. Esta imagen es
de una araña, arañón del monte, Polybetes pythagoricus, teñido con DAPI, que le da este color azul a la cromatina, y lo que se ve como puntitos más fluorescentes es la zona del telómero. Se observa que todos los telómeros se ubican juntos, como si fuera una placa, y esto hace que el resto de las moléculas de ADN formen estos loops por ahí abajo, que se conoce con el nombre de bouquet. Entonces, ¿por qué sucedería esto? La hipótesis es que el movimiento de la membrana nuclear lleva a todos los telómeros a aproximarse, y esto facilitaría el apareamiento entre los cromosomas homólogos. Más allá de que sepamos que cada uno de los cromosomas tiene su región para ocupar en el núcleo. Lo que está haciendo este movimiento es llevar a todos los telómeros juntos, desde donde se inicia, en la mayoría de los casos, la unión de cromosomas homólogos. Esto es un resumen de lo que sucede en leptotene. El estadio que viene a continuación se llama zigotene. Es en el momento en el que se produce la sinapsis entre cromosomas homólogos. Se forma el complejo sinaptonémico y se sintetiza el ADN SIG. Habíamos quedado que hasta este momento había regiones del ADN que no habían sido copiadas. Sectores de doble cadena que no fueron sintetizados durante ese son dependientes de una proteína nuclear que en este momento se activa y permite que estos ausentes en cada uno de los cromosomas homólogos colaboren y se sumen al reconocimiento que ya generan los cromómeros. Es decir, para el reconocimiento necesitan que ambos cromosomas homólogos tengan la ubicación de cromómeros en el mismo lugar y que los ausentes de síntesis coincidan. Si no se sintetizan estas fracciones de ADN, el complejo sinaptonémico no se ensambla. Vamos a entrar en detalle del complejo sinaptonémico en unas placas más adelante. El complejo sinaptonémico básicamente es el que va a permitir mantener unidos por un momento a los cromosomas homólogos. Hablamos del complejo sinaptonémico y vamos a entrar en un detalle del complejo sinaptonémico. Lo primero que vamos a hacer es verlo al complejo sinaptonémico. En esta fotomicroscopía electrónica de tomate, lo que se observa son líneas negras. ¿Qué pasó? Estos son altas concentraciones de proteínas. Cuando los electrones impactan contra las proteínas, dejan esta imagen negra. Alrededor, todo esto grisáceo, es ADN, que tiene menor concentración de proteínas que esto y permite la identificación de cada uno de los cromosomas. Imaginen que están acá las dos cromátides hermanas de cada uno de los cromosomas homólogos. Y para seguir el esquema de los dibujos, de este lado habría uno de los cromosomas homólogos con su hermana y de este lado habría otro. De todos modos no es tan específico lo que estoy comentando, pero para analogar qué es lo que esto con los dibujos que fuimos viendo. Con mayor detalle, lo que se observa es que hay una concentración de proteínas de un lado y otra concentración de proteínas de otro lado y una concentración de proteínas más delgada en el medio. Esto es el complejo sinaptonémico. Si lo interpretamos en un esquema, el complejo sinaptonémico tiene una formación de 3 placas de proteína. Por un lado está todo lo que son los elementos laterales a donde se anclan las fibras de cromatina. Acá, estas fibras de cromatina pertenecen a uno de los cromosomas homólogos con sus dos cromátides hermanas. Lo mismo pasa del otro lado.
¿sí? La duplicación del ADN que se dio en síntesis tiene como anclaje un paquete de proteínas que es el elemento lateral. Cuando aparece el elemento central en este estadio, lo que sucede es que a todo esto se lo conoce con el nombre de complejo sinaptonémico. Imaginen ustedes que esto es muy parecido a un cierre. Los dientes de cada uno de los lados ensamblan cuando pasa el carrito por el medio enganchándolos. El carrito en el medio cumpliría la función de elemento central y cada uno de los dientes de los laterales sería el elemento lateral. La fibra enganchada a cada uno de los dientes del cierre cumpliría la función de fibra de ADN. Otra imagen que tenemos de el complejo sinaptonémico es esta, en donde tenemos el elemento lateral, el otro elemento lateral, la región central y, muy esquemáticamente, la cromatina de una de las hermanas, la otra hermana, de este lado estaría uno de los homólogos, y lo mismo del otro lado. Tengamos en cuenta que no es tan lineal. Y abajo tenemos quién conforma, qué proteínas están conformando al complejo. Tenemos las proteínas SIGP2 y SIGP3 que forman los elementos axiales, que pasan a denominarse elementos laterales cuando los homólogos se aparean. El corazón de coecinas está formado por otro paquete de proteínas llamados STAC3, SMC1, SMS3, SMS2 y REC8, que además mantienen unidas a las hermanas. Por lo tanto, el esquema que habíamos visto antes de las cromátides hermanas separadas no es real. Un esquema con mayor detalle presentaría que en rojo y en naranja tenemos a las cromátides hermanas de uno de los cromosomas homólogos y en azul y violeta tendríamos a las cromátides hermanas del otro de los cromosomas homólogos. En verde están las coecinas, en celeste están los elementos axiales y en negro grillado está el complejo sinaptonémico. En esta imagen, que es muy similar a la anterior, se observan las fibras negras, que son los complejos sinaptonémicos, y unas esferas negras, que son complejos de proteínas, que, como dijimos antes, en estas técnicas se marcan en gris o negro, donde se encuentran los cinetocoros. Los cinetocoros son el complejo de proteínas que permitirá al cromosoma migrar cuando se tome al uso. Y ahí estarán después, lo reconoceremos físicamente en el cromosoma en una tinción común, los centrómeros. En esta imagen se observa el complejo sinaptonémico con sus componentes laterales y el central, y se observa una protuberancia negra en el centro. Esa estructura negra que se observa es otro complejo de proteínas que está encargado de relajar la tensión adentro de la molécula de ADN, que está súper enrollada, como vimos en presentaciones anteriores, y tiene mucha energía cargada en su interior. En este complejo de proteínas se encargan de cortar, liberar la energía, dejar que se desenrolle un poco y volver a empalmar. En el momento que empalman, puede empalmar con la cromátide con la cual venía de origen, o puede empalmar con una cromátide de enfrente, entre comillas, porque es el momento en el que encuentra extremos 3' y extremos 5' y los une. No sabe si está uniendo dentro de la misma cromátide o dentro de cromátides cruzadas. Si lo hace dentro de cromátides cruzadas, lo que encontramos es que se nos va a producir algo que veremos más adelante, que se llama quiasma. Por ahora es entrecruzamiento porque no es visible en el microscopio óptico. Acá tenemos el complejo sinaptonémico en diferentes imágenes, y tenemos
ubicados los nódulos de recombinación marcados con R y N, que son los lugares donde se van a producir entrecruzamientos o que después veremos como consecuencia de eso los quiasmas. El nódulo de recombinación está posicionado de arriba, es lo que se ve como imagen verde, está esquematizado lo que vinimos viendo hasta ahora, las proteínas de los ejes laterales, la región central, los filamentos que terminan uniéndolos y las cromatinas de ambos lados. Las cromatinas 1 y 2 en este caso representan a la parte paterna con sus dos partes hermanas, y la 3 y 4 es la 2 que son hermanas de la materna. Una era la original y otra es la copia. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que son los nódulos de recombinación. Se interpreta como proteínas del sitio donde ocurre la recombinación. Hay evidencia científica de que hay síntesis de ADN en esa zona. Y hay una alta correlación entre la posición y número de los nódulos de recombinación y la posición y número de los quiasmas observados por microscopía óptica. Los elementos laterales comienzan a separarse en diplotene, que es el estadio que vamos a ver después. Por ahora estamos entrando a analizar el nódulo de recombinación. En el momento en que los dos cromosomas homólogos empiecen a separarse, se mantienen unidas por regiones próximas a donde está ubicado el nódulo de recombinación. Otra imagen del nódulo de recombinación es la que figura arriba, que es muy similar a la que vimos recién en colores. Pero lo que tiene de interesante esta figura es cómo va cambiando la forma del nódulo de recombinación conforme avanzan los distintos estadios de la meiosis. Nosotros en este momento dijimos que estamos dentro de Paquitene, o sea, estamos acá y dijimos que en un momento Paquitene lo vamos en toda esta parte. Ya vimos leptotene, ya vimos cigotene, estamos en Paquitene. Los estadios que van a venir después va a ser diplotene y diacinesis, los cuales aún no abordamos. Lo que vemos es que al principio los nódulos de recombinación tempranos son pequeños y esféricos, luego son esféricos y grandes, se continúan conforme va pasando los estadios. Tengamos en cuenta que esto está siempre parado en el mismo lugar, no es que va avanzando en el cromosoma. Y en Paquitene cambian su conformación a algo más ovoide. Cuando en diplotene se separen las cromátides homólogas, lo que va a suceder es que el nódulo de recombinación se degrada. Un modelo que explicaría qué sucede en el nódulo de recombinación es el siguiente. Tenemos en violeta una de las moléculas de ADN de uno de los homólogos, la otra es una molécula naranja del otro de los homólogos. Hay un alineamiento, hay luego una ruptura de la doble cadena de una de las moléculas y una invasión de la molécula naranja sobre la violeta. A su vez la violeta invade la naranja y se usa de molde. Esto está pasando entre leptotene y cigotene. En Paquitene, temprano, medio y tardío, la hebra naranja entra en contacto en el lazo violeta. Hay una generación de nuevas bases que se terminan uniendo y se produce la doble unión de Holiday. Ahora vamos a intentar entrar en detalle de qué es esta recombinación y cómo se produce. El que propuso este tipo de recombinación se llama Holiday y por eso el modelo recibe su nombre. Propuso lo siguiente. Imaginemos que estas son dos moléculas de ADN como las que vimos recién en la imagen anterior. La celeste
y la rosada son homólogas. Falta una celeste acá arriba, que sería la hermana de esta celeste, y una rosa acá abajo, que sería la hermana de esta rosa. Imaginemos también que tenemos a los alelos A mayúscula, B mayúscula en esta molécula de ADN, y A minúscula, B minúscula en esta molécula de ADN. A la izquierda se ubican los centrómeros y tenemos la polaridad de cada una de las moléculas. Originalmente estamos en acoplamiento. A mayúscula y B mayúscula están en el mismo grupo de ligamiento y A minúscula, B minúscula están en el mismo grupo de ligamiento. Vamos a hablar de acoplamiento cuando los dos alelos dominantes estén en el mismo grupo de ligamiento y los dos alelos recesivos estén en el otro grupo de ligamiento. ¿Sí? Y vamos a ver cómo termina. Las endonucleasas generan cortes en ambas cadenas y fíjense que las dos cadenas que están rotas tienen la misma polaridad. Damos vuelta a la imagen y vemos que hay una invasión de la hebra rosada sobre la celeste y de la celeste sobre la rosada. Este modelo está planteando que acá se intercambiaron pedacitos de ADN, pero básicamente sigue estando A mayúscula con B mayúscula y A minúscula con B minúscula. Hay una migración de brazo, como veremos en el video posterior, en lo que se observa es un patinado, dada la alta tasa de repetición de bases que hay en esta zona. Lo que se observa sería algo así. La hebra amarilla patina, se desliza sobre la celeste y la celeste patina sobre la amarilla, dado que son zonas altamente repetidas. Lo que tenemos a continuación es que hay una repulsión de ambas por polaridad. Esta hebra tiene fosfatos acá afuera que tienen cargas negativas, esta también tiene fosfatos y hace un rechazo. Lo mismo sucede de este lado, pero acá están unidas aún. Lo que sucede es que hay una rotación de 180 grados y quedan en esta posición. Si ustedes hacen girar, suponiendo que la roja pase por arriba y la celeste por abajo, si a esto lo hacen rotar en esta forma, este bracito celeste quedaría para allá y este para acá, o podrían hacer rotar a este y el rosa pasa para acá y el rojo, el largo, queda para allá, teniendo este esquema. En cualquier modo que lo hagan rotar van a tener esta cruz que se observa en este lugar. Y acá tenemos un heterodúplex. Fíjense que en este momento hay dos cadenas enganchadas, la celeste y la rosa. Faltaría acá la cromátide hermana de la rosa y la cromátide hermana de la celeste. Ahora, esto hay que resolverlo. De alguna forma no pueden migrar. Si este centrómero va a traccionar para un polo y este centrómero va a traccionar para el otro, evidentemente hay una fuerte tensión en el lugar. Entonces, esto se podría resolver cortando acá y este rojo asociándose a este celeste y este celeste asociándose a este rosa. Estas son las estructuras que puede tomar en el espacio, no entraremos en detalle. Este es el interdúplex y los ángulos que va tomando en el espacio, y podríamos tener que fuera una formación paralela apilada, uno abierto o un antiparalelo apilado. De todos modos, son formatos de modelos que podría tomar en el espacio. Y lo que pasa en el lugar es que tenemos a las cuatro moléculas, las cuatro cadenas de ADN, las dos moléculas de ADN, ¿sí?, con un tetrámero de proteínas, un hexámero de proteínas que están acompañando, mientras que
una de las cadenas gira en este sentido, la otra lo hace en este sentido, como si se estuvieran desenrollando. Y sucede lo mismo con las dos que están en transversales. Para más información, abajo está la cita de donde está sacado estos artículos. Hay helicasa que promueven la migración de una cadena sobre la otra. Y hay proteínas específicas que reconocen la unión de Holiday. Cuando uno observa una fotografía de microscopía electrónica, tiene algo parecido a esto. Esta es la fotografía propiamente dicha, lo otro es la interpretación. En este video vemos una molécula roja, otra molécula azul, homólogas entre sí, faltan las dos moléculas hermanas de la roja y del azul. La tensión que hay en el espacio una vez que giran. Tenemos la microfotografía de microscopía electrónica que marca la presencia de las proteínas. Tenemos las proteínas acompañantes, la hebra roja de ADN sobre el azul con la celeste con la rosa y la rosa con la roja, en un marcado movimiento de tensión y de energía. Dado que este video no se realiza con fines comerciales, solamente con fines educativos, se ponen los créditos del autor del trabajo que lo hizo con fines educativos. Ahora escucharemos la versión original en inglés. An important intermediate structure in homologous DNA recombination is formed when two homologous double-stranded DNA molecules reciprocally exchange DNA strands. This junction can be visualized directly with the electron microscope. In the cell, this junction is formed and stabilized by a specific group of helicase proteins, seen here in the background, which use ATP hydrolysis to move the junction up and down the DNA, as shown in this animation. Nuevamente los créditos del video que originalmente estaba en las redes y en la actualidad no se encuentra. Hemos visto recién el video en el cual muestra cómo es la unión de Holiday y resolvemos. Si resolvemos en este sentido, este centrómero está llevándose una A mayúscula y una B minúscula. En el mismo grupo de ligamiento quedaron dos alelos que antes no estaban juntos. Pasa lo mismo con este. A minúscula ahora quedó en el mismo grupo de ligamiento que B mayúscula. Pasaron a estar en repulsión. Vamos a decir que dos alelos están en repulsión cuando su polaridad sea diferente. Es decir, quede un dominante y un recesivo en el mismo grupo de ligamiento y no sean dos dominantes. Habíamos quedado que dos dominantes estaban en acoplamiento. Ahora bien, ¿qué sucede si el NIC se hubiese dado de manera transversal? Es decir, así, en este sentido. Lo que hubiésemos tenido como respuesta es que A mayúscula queda con B y el centrómero, o el alelo C, si queremos mantener una nomenclatura y agregar un alelo, y A minúscula hubiese quedado con B minúscula y C minúscula, y esto hubiese quedado en acoplamiento. Es decir, hubiese habido intercambio de cromátides por un sector muy chiquitito, pero si uno está analizando el comportamiento de los alelos en la descendencia, no hubo cambio. A mayúscula sigue en el mismo grupo de ligamiento de B mayúscula, y A minúscula sigue en el mismo grupo de ligamiento de B minúscula. Abajo de este video van a encontrar direcciones donde pueden ver otras exposiciones de este proceso y tienen dinamizado cómo podrían ser los distintos tipos de corte. Ustedes a esta altura deben estar así. Hacemos una pausa y lo que sigue de la meiosis en la próxima entrega.
Genética general. Teoría cromosómica de la herencia. Parte 2.